Comenzamos la última parte de esta agenda económica dedicada especialmente a la productividad en el seminario con que el gobierno quiere cerrar el año del mismo nombre. Me encuentro junto al ministro de Industrias y Productividad de Ecuador, Santiago León. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí en este seminario, ministro, se ha hablado de que todos los países de la región están preocupados de la productividad. ¿Es eso también una realidad en Ecuador? Por supuesto, de hecho, el desarrollo es difícil pensarlo sin pensar en productividad. Creo que nuestros países, al menos en el caso de Ecuador, y los países que ingresamos tardíamente al proceso de desarrollo tienen una gran deuda con productividad. Por eso en el Ecuador nos hemos planteado justamente una política industrial con 5 ejes para lograr ese desarrollo. Y uno de esos es la productividad. Nosotros nos hemos enfocado en, como lo decía, 5 ejes. Uno es la inversión, que también lo hablamos acá en este foro, cómo los países somos capaces de atraer más inversión, y la inversión vista no solo por el ingreso de recursos, sino también con la traída de tecnología. Lo hablábamos también en el foro, es interesante ver cómo trayendo tecnología damos saltos mucho más acelerados hacia el desarrollo y damos saltos mucho más acelerados hacia lograr justamente la productividad, competitividad. Entonces el primer elemento es inversión, el segundo elemento es justamente productividad, competitividad, cómo con los mismos recursos que ya tenemos, con la misma infraestructura que tenemos, somos capaces de producir más, ser mucho más competitivos para poder llegar a los grandes mercados del mundo. El tercero tiene que ver con calidad. En el Ecuador estamos hablando muchísimo de cómo podemos diferenciarnos del resto de productores, generando productos con altos estándares de calidad, que además son más responsables con el medio ambiente, con los mismos consumidores, etc. El cuarto elemento tiene que ver con innovación. Cómo mejoramos nuestros procesos. Cuando hablamos de innovación no necesariamente estamos hablando de producir tecnología para el primer mundo, sino cómo mejoramos nuestros procesos productivos, cómo mejoramos la trazabilidad. Y finalmente son mercados, o sea, de nada sirve invertir, producir mejor, con calidad de innovación, si no tenemos a quién venderlo, más aún en el caso ecuatoriano, que somos un país pequeño. Entonces, también tenemos que enfocarnos cómo nos insertamos a los diferentes mercados a nivel mundial, obviamente con los debidos cuidados que tiene que ver con esta apertura comercial. Y el desarrollo de la productividad, ministro, tiene que darse en las áreas donde cada país es fuerte. En el caso chileno, por ejemplo, en la minería. En el caso ecuatoriano, ¿hay algún sector clave que ustedes como gobierno quieran desarrollar porque tienen habilidades distintas, tienen expertise, tienen know-how muy distinto al de otros países? Yo creo que se trata de justamente aprovechar lo que ya cada país tiene, en qué es bueno o en dónde tiene recursos naturales para de ahí dar el gran salto. En el caso ecuatoriano, evidentemente, un sector importantísimo es el sector de petróleos, cómo mejoramos nuestra productividad también incluso en hidrocarburos, gasolinas. Nosotros estamos trabajando fuertemente con gasolinas que tienen que estar más relacionadas con el medio ambiente, con gasolinas más ecológicas a partir del etanol, pero en la agricultura lo mismo. En agricultura nosotros estamos trabajando fuertemente en productividad y le doy un caso muy emblemático para nuestro país. Nosotros tenemos el cacao fino aroma, que es un cacao reconocido a nivel mundial, pero la productividad de este cacao es relativamente baja. Justamente hemos invertido mucho en desarrollo y hemos sacado, justo hace 2 semanas lanzamos 2 semillas nuevas que alcanzan la productividad del cacao normal, digamos, del que es más comercializado a nivel mundial, alcanza esos niveles de productividad que estamos hablando de 60, 70 quintales por hectárea, pero con la misma calidad y la misma especificidad del fino de aroma. Eso es un claro ejemplo de cómo en lo que ya somos buenos podemos lograr tener mayor producción siendo mucho más competitivos. Claro, usted mencionaba que productividad puede ser hacer más con los mismos recursos. Eso tiene que ver en la industria, por ejemplo, acá en Chile, con la minería del cobre, que ha bajado los precios fuertemente en los últimos años. ¿Tiene que ver con eso o también más productividad es decirle a los sectores que están pasando por un buen momento, oigan, innoven, investiguen? Si sus trabajadores tienen algunas ideas, denle el espacio para que puedan desarrollarlas. ¿También va por ese lado el mensaje? Por supuesto, yo creo que todo está relacionado. Justamente cuando nosotros somos capaces de producir más con los mismos recursos, ya el precio no es tan determinante. Sobre todo quienes vivimos en alguna medida con productos con altos precios, con alta vulnerabilidad de los precios, alta volatilidad, perdón. Justamente porque cuando nosotros somos mucho más competitivos y somos mucho más productivos, ya el precio pasa a segundo plano. Y además, si además logramos innovar, producir diferente, ser mucho más competitivos, generar valor agregado, ya también somos menos
menos expuestos a la vulnerabilidad de los precios. Entonces, yo creo que estos elementos son fundamentales, tanto la innovación como la productividad, para que las economías logren desarrollarse y puedan mejorar el bienestar de sus ciudadanos, que finalmente es el fin último de la producción en los países. En el gobierno ecuatoriano, ¿cómo ven el rol del Estado en esto? Dar las oportunidades, el marco para que sea el sector privado el que entregue las ideas y que luego el Estado presente la forma, el marco para poder llevarlas a cabo. Yo creo que la participación del Estado debe estar en generar las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el Estado debe preocuparse de generar una debida infraestructura. Sin buenos caminos no se puede sacar la producción, sin buenos puertos, sin buenos aeropuertos. Para la industrialización la energía es fundamental, la energía eléctrica. Por eso en el Ecuador, por ejemplo, hemos invertido fuertemente en una generación hidroeléctrica que nos ha llevado a pasar a una generación del 60 al 90% de energía utilizando recursos renovables, que son los ríos, que son las hidroeléctricas. Entonces, justamente, ¿cuál es la participación del Estado? Generar las condiciones, no entrar a competir con el sector privado, todo lo contrario, a complementarse, haciendo fuertes inversiones, aprovechando, por ejemplo, el ingreso de los recursos naturales para generar todos esos habilitantes que permiten el emprendimiento, que permita la inversión, que permita la mayor producción. Lo hablábamos con el ministro de Producción de Perú, que algo muy importante para el largo plazo es el capital humano, la educación, que eso es lo que marca al final la diferencia. ¿Qué rol cree usted que pueden jugar los institutos técnicos, también las universidades en el caso de Ecuador para mejorar la productividad? Bueno, efectivamente, el capital humano es lo fundamental, eso es el recurso inagotable. Por eso nosotros como Ecuador tenemos 17.000 becarios con todo absolutamente pagado por el Estado en las mejores universidades del mundo. Becarios que esperamos que empiecen a regresar y a contribuir con esa productividad. Pero no solo se trata de becar gente, sino también mejorar la calidad de las universidades. En el Ecuador hemos emprendido un esfuerzo enorme para mejorar la calidad a todo el nivel de educación superior. Incluso tuvimos que tomar la decisión difícil de cerrar algunas universidades. Es una decisión complicada, pero creo que muy importante para avanzar en esa calidad que estamos mencionando. Entonces, definitivamente la educación es un eje transversal que va a ayudar a toda la sociedad en su conjunto, pero también a la productividad, también al desarrollo empresarial e industrial del país. Algo transversal también entonces es que la productividad es tema, es preocupación y también es oportunidades para todos los países de América Latina. Santiago León, ministro de Industrias de Ecuador, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Con la entrevista entonces de este secretario de Estado ecuatoriano terminamos este especial de Agenda Económica, Productividad y Crecimiento Inclusivo. Fue el seminario con que el gobierno quiso cerrar de una manera simbólica el año de la productividad. Yo me despido con ustedes, pero los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.